Nos encontramos ahora aquí. Antiguamente existía el edificio Agustín Nieto, el lugar donde trabajaba nuestro líder Jorge Eliezer Gaitán. Ya dijimos que la carrera séptima era la calle principal y comercial. En esta acera donde nos ubicamos en este momento estaban, como hoy en día, igual los lustrabotas, que eran muy queridos por parte de nuestro líder Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Porque con Jorge Eliezer Gaitán, que era un hombre visionario, él empezó a crear los primeros comedores comunitarios a nivel de la ciudad de Bogotá, empezando por la alimentación de sobre todo las personas que no tenían el acceso a una comida diaria. Él empezó con esta. La otra empezó con la idea de poder, entre comillas, uniformar a todos los lustrabotas para darles una dignidad y un reconocimiento en un trabajo tan pequeño pero tan noble. Por eso él era tan querido en esta zona del trabajo. Jorge Eliezer Gaitán trabajaba aquí en el Nieto en ese momento. El asesino, presunto asesino, Juan Roa, ya lo esperaba. Aquí ha existido siempre este café. El asesino Juan Roa lo esperaba acá. Entró, se ocultó en este lugar exactamente, esperando la salida de nuestro líder. Siendo la 1:15 de la tarde, nuestro líder sale de acá, del edificio, porque era convidado por su amigo Plinio Mendoza, quien le dijo que iban a almorzar. Precisamente se dirigían hacia el sur, sentido sur de la ciudad. Tan pronto salió Jorge Eliezer Gaitán, junto con Plinio, al ver que en ese momento salió el sicario, quien dio muerte a nuestro líder, dice la versión de Plinio que él giró y salió huyendo, dejando solo a nuestro líder. Jorge Eliezer Gaitán, igualmente, al ver a su victimario, él lo único que pudo fue reaccionar, dar la espalda, pero no pudo entrar al edificio. Fue impactado en su cabeza y en la espalda, cayendo su cuerpo precisamente acá. Juan Roa, presunto sicario, asesino de nuestro líder y autor del magnicidio, al verse en ese momento rodeado inmediatamente por todas las personas que circulaban a la hora de almuerzo, 1 de la tarde, uno de los hombres, se dice que misteriosamente, llegó primeramente un detective con un gabán largo, lo tomó preso y se lo entregó a 2 agentes de policía que pasaban por ese momento en este lugar. Como todos los emboladores empezaron a hacer una revuelta y al ver la muerte de nuestro líder, empezaron a reclamar justicia. Fue así como los 2 policías tomaron a Juan Roa y se lo llevaron directamente a un lugar que antiguo existía lo que está hoy la oficina del Banco Popular. Aquí funcionaba, se dice que una farmacia. Los 2 policías, para asegurarse, entraron y dieron orden al dueño de la farmacia que bajara la reja para poder proteger la vida de Juan Roa. Pero el pueblo ya estaba enardecido. Dice también la historia que había un hombre misterioso que acusaba a toda hora, muy bien vestido el hombre, acusaba y señalaba a Juan Roa como el asesino. Esto que hacía que la gente subiera los ánimos y hubiera un momento agitado en el que los mismos emboladores entraron y con golpes de sus cajas rompieron la reja y lograron entrar, y con un golpe pudieron dejar inconsciente a Juan Roa. Fue así como lo sacaron, lo arrastraron hasta la mitad de la avenida. Hay que recordar que es el año de 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, y recordar que ese es el periodo en que se inicia la Guerra Fría. Fue así como el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos ponen la mirada para seguir todos sus movimientos de Guerra Fría
y aquí, sobre todo en los países latinoamericanos, y Colombia no era la excepción. Fue así que, siendo el comandante en jefe, el señor Marshall, convoca la reunión de todos los cancilleres latinoamericanos, y ese mismo día, 9 de abril, se había convocado la reunión de los cancilleres latinoamericanos para inaugurar lo que era la cuarta conferencia de cancilleres, y empieza o se crea lo que hoy conocemos como la OEA, Organización de los Estados Americanos. Por eso es la razón que se arregló lo que es las Avenidas Américas y se hizo el monumento a banderas para recordar la reunión de todos los países latinos, y quedó en nombre la Avenida Américas junto con el monumento a banderas. Igual, todos los movimientos juveniles a nivel Latinoamérica, al ver que Estados Unidos había propuesto la reunión aquí en Colombia del cuarto Congreso de Cancilleres, los jóvenes comunistas, inquietos y no quedándose atrás, pidieron la ayuda al pueblo argentino para hacer ellos también una reunión aquí en Bogotá en paralelo a la reunión de la OEA. Eran todos los movimientos comunistas alrededor de Latinoamérica. Por eso es que el día del asesinato de nuestro líder se encontraba en nuestro territorio el que fuera en algún momento el creador del comunismo en Latinoamérica, Fidel Castro. Otro punto que hay que anotar, hay que recordar que por aquí cruzaba el antiguo tranvía, que era el único medio masivo que había de transporte en la ciudad de Bogotá. Él transportaba gente de aquí hasta lo que hoy conocemos como Chapinero. En ese momento de la revuelta, los manifestantes, todos los temboladores sacaron sacaron el cuerpo del victimario Juan Roa, lo pusieron en mitad de la calle y lo empezaron a escupir y a patear. Su cuerpo ya sin vida, se puede decir que en ese momento estaba sin vida. ¿Qué hacía la gente? A medida que lo iban avanzando, lo iban arrastrando directo a la casa presidencial o el Palacio San Carlos, por toda la séptima. En menos de media hora, la ciudad se volvió un caos, empezando por el tranvía. Lo incendiaron, lo sacaron de los carriles. Se dice la historia que incluso allá arriba, en la torre de la capilla de San Francisco, desde allí los sacerdotes mismos se apostaron y apuntaban a cuanto liberal se moviera. Recordar que los conservadores tenían en ese momento el poder, y ellos autorizaron a las fuerzas militares para que se subieran, que desde allí empezaran a fusilar y a matar indiscriminadamente a todo lo que se moviera. Realmente toda la ciudad entró en llamas y en un caos, pero lo más inédito es que por aquí fue arrastrado el cuerpo sin vida, y todo aquel que se unía a la manifestación iba quitándose su corbata. Recordemos que era hora del almuerzo, salían de sus oficinas y le ponían una corbata a Juan Roa y lo iban arrastrando poco a poco hasta el Palacio de San Carlos. Quedó como recuerdo lo que era el tranvía. Aquí podemos ver el recorrido y lo que cubría todo el tramo de las tranvías, y aquí en el piso encontramos precisamente, han dejado como recordatorio los primeros rieles de ese tranvía, porque después del Bogotazo, de la fecha fatídica, todo lo que fue las vías férreas fueron levantadas. Aún se conservan algunas, como podemos ver en el centro de la ciudad. El Palacio San Carlos o Palacio Presidencial, lo que hoy viene a representar la casa presidencial que se encuentra en la plaza principal de la Plaza Simón Bolívar. Esta era la casa donde estaba el despacho presidencial. ¿Por qué es tan importante en el tiempo de la independencia? Porque era la casa de Simón Bolívar. Se dice que él mismo, por mano de él, se plantó una palma como símbolo de libertad en el centro y patio de esta casa. ¿Por qué es simbólica? Hacia el año de 1948, el día 9 de abril, porque aquí fue donde lanzaron el cuerpo sin vida del señor Juan Roa. Después de arrastrarlo por más de 20 cuadras, fue dejado acá sin vida, y todo el pueblo de Santa Fe de Bogotá
reclamaba la explicación por parte del presidente en ese momento de la muerte de nuestro líder Jorge Eliezer Gaitán. Aquí terminó la vida y el recorrido, el cuerpo de Juan Roa Sierra. Ese día 9 de abril, después, en horas de la noche, cuando ya se había retomado el orden por parte de las autoridades militares, la ciudad entró en cuarentena, en estado de sitio. Todas las personas deberían estar resguardadas en sus casas. En ese momento el ejército lo que único pudo hacer fue recoger todos los cuerpos sin vidas y llevarlos al cementerio central, que hoy en día se encuentra en la calle 26. Allí llevaron todos los cuerpos. Días después, unos periodistas curiosos y de manera investigativa quisieron recuperar el cuerpo de Juan Roa. ¿Cómo lo descubrieron? Obvio, por la cantidad de corbatas. Fue el único cuerpo que se encontró totalmente desnudo y con muchas corbatas a su cuello. Y los periodistas, que habían sido testigos oculares, lo reconocieron en ese momento. De manera conclusiva, podemos decir que la violencia en Colombia no se gesta solo con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Hay que dejar claro que la violencia en Colombia empieza desde el mismo momento en que el pueblo español pisa nuestras tierras americanas. Ahí empieza la violencia por la expropiación de la tierra y desplazamiento de nuestros nativos propios de esta región. Luego viene con la fundación de Bogotá, más adelante con el movimiento independentista, con las revoluciones que se dieron alrededor de la batalla independentista. Luego viene en el momento de la muerte de Bolívar, queda en la incertidumbre quién gobernará nuestro gran territorio colombiano. Muere Bolívar y viene a gobernar el señor Francisco de Paula Santana. Es en el año de 1863 cuando se crea la Constitución de Río Negro, dándole total poder al movimiento que ya había surgido, que era el Partido Liberal. Resentido el Partido Conservador, crea la Constitución de 1886 con el señor Rafael Núñez, lo cual crea descontento para el movimiento del Partido Liberal. Y es así que la gente enardecida y resentida, hacia el año de 1889 hasta el año de 1902, empieza lo que es la Guerra de los 1000 días. Tiempo en que hay un gran enfrentamiento entre liberales y conservadores. Una de las novedades es que el mismo pueblo se empieza a armar, empiezan las guerrillas populares. Otro dato novedoso es que se reclutan a menores de edad, unos por voluntad y otros obligados por sus padres a participar de esta guerra, defendiendo bando y bando de los partidos. 1828, el 5 de diciembre, viene en la zona bananera la matanza o masacre de las bananeras por parte del gobierno, que se le dan órdenes al general Luis Carlos. El gobierno es partícipe de esta matanza. ¿Cómo se involucra el señor Jorge Eliezer Gaitán? Él, siendo un abogado renombrado de la ciudad, es comisionado para ir hasta la zona de la masacre y allí hace una investigación, volviendo a la ciudad de Bogotá, haciendo la denuncia de cómo la compañía extranjera, la Company Unifruit o Chiquita Brands, había hecho parte de la masacre de estas personas en la costa atlántica. El señor Gaitán es tomado entre ojos por la oposición, que en este caso era el gobierno conservador. Fue así que se dice que desembocó en la muerte de él, lo cual se guardan evidencias que hubo participación de los gobiernos de turno como de la misma CIA, quienes dieron muerte a nuestro gran líder. Ya con los años 1948 sigue esa matanza o esa época de violencia. Se crean los movimientos chulavitas, los cuales terminan en el año de 1953 con la dictadura del general Pinilla,
hasta el año 57, pero realmente no termina este movimiento guerrillero chulavita de autodefensa, sino que cambia de nombre llamándose a los pájaros, y ya no concentrándose en la zona de lo que hoy es la región cundiboyacense, sino que se concentra en los departamentos del Cauca, Antioquia y los Santanderes. Son grupos al margen de la ley, pero patrocinados por el gobierno de turno, como eran los conservadores. Era pagado por los grandes comerciantes, los terratenientes del momento, y empiezan una masacre y matanza sistemática de todo aquel que fuera del Partido Liberal. Es así como estos partidos liberales o seguidores campesinos se apuestan en lo que es la región norte del Tolima Grande, y allí forman las primeras guerrillas, destacándose las guerrillas de las FARC, que se desmovilizaron en años pasados. Compañeros, ha sido un recorrido a grosso modo. Recordar entonces que la violencia en Colombia siempre ha sido el pan de cada día en nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno, como una gran conclusión a todo lo que es nuestro video, es como tal conocer un poco sobre lo que es realmente la violencia en Colombia y cómo siempre ha estado en nuestro país, ¿no? En nuestro territorio. Entonces creo que este es un video un poco más introductorio hacia lo que es la misma violencia y conociendo un poco más de lo que es el centro histórico de nuestro país y de donde nosotros empezamos a nacer, ¿no? Entonces nada, principalmente pedirle y decirle que muchas gracias al señor Omar, que fue el que nos ayudó con, digámoslo así, el conocimiento de toda la historia de lo que es el centro de Bogotá. Con mucho gusto.